Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes acerca de lo que va a ser, de lo que es nuestro viaje ya antiguo de Egipto y en este caso con Israel. Vamos a, primero que nada, como hay gente que aún no nos conoce, tenemos gente que está en este momento en Argentina, gente que está en Chile, incluso tenemos una amiga que está en Grecia, hay otras personas que están atentos a esta charla, por lo tanto voy a comenzar con lo que es nuestro viaje. Batista Viajes es una agencia de Uruguay, pero que nos hemos convertido en un tour operador, donde eh, llegamos a toda Latinoamérica y ahí tenemos a las agencias de viajes que trabajan con nosotros. Vamos a comenzar ya de inmediato con el tema de la charla. Vamos a empezar, como siempre, con un mapa que espero todo el mundo esté viendo. Lo que yo estoy mostrando en este momento eh, es el mapa de Egipto, y también aquí a la derecha ustedes tienen el mapa de Israel, de Jordania, de lo que es la península del Sinaí. El viaje que nosotros realizamos a Egipto, que a veces lo hemos combinado con Jordania y que en esta oportunidad lo vamos a combinar con Israel, lo que hace es comenzar aquí en el norte, en el Cairo. La verdad que la geografía de Egipto es muy sencilla, porque ustedes verán que tiene un gran río que la atraviesa de norte a sur, o mejor dicho, como es río abajo, de sur a norte, que es el río Nilo, que es el río más largo del mundo, que nace en lo que es el lago Victoria, la triple frontera entre Uganda, Kenia y Tanzania, y desde ahí discurre sus aguas, van viendo afluentes, como por ejemplo el Nilo Azul que viene de Etiopía, del rift de esa cadena montañosa que atraviesa prácticamente todo el este de África, y luego va desembocando en Egipto a través de distintas cataratas que se pararon en el momento que se construyó, a partir de la década del 50, la famosa represa de Asuán. Y digo famosa porque fue en su momento la más grande del mundo y porque también se vio en el medio de un problema geopolítico en el momento de la Guerra Fría, que después voy a desarrollar. Eh, a propósito, hay gente que me está mandando mensajes a mí, tiene que mandárselo a Juan Andrés, yo no puedo estar contestando al mismo momento que estoy dando la charla. Ni siquiera sé quién es, pero estoy viendo mi celular que lo veo. Ahí está. Les decía entonces que la geografía de Egipto tiene el río Nilo, acá está la desembocadura, donde está la ciudad de Alejandría, sobre el mar Mediterráneo, y lo que nosotros realizamos en el viaje es precisamente yo quiero destacar una doble estadía en Cairo, luego una navegación que va desde Tor hasta Asuán, porque gracias a esa geografía tan especial que es el río Nilo y un 85% u 80% de su territorio, que es absolutamente desierto, por lo tanto es muy fácil darse cuenta que la civilización egipcia y que la geografía humana se cierne al río Nilo y a pocos kilómetros al margen de cada orilla del río. Nosotros lo que hacemos es volar entonces de Cairo hasta Luxor, y de acá tomamos la primer navegación, primer crucero que va desde Luxor hasta Asuán. Y como cosa completamente diferente es que también hacemos la navegación por el lago Nasser. Ese lago se creó a partir de la formación de la represa de Asuán. La represa de Asuán, entonces, que comentaba que fue tan importante para la historia moderna de Egipto, para su economía, para la generación de energía, etcétera, y para el control de las aguas, hizo que se formara un embalse muy grande que es lo que conocemos como el lago Nasser, que incluso el lago, eh, o sea, continúa hacia el sur y forma parte también Sudán. Al sur de Egipto tenemos a Sudán,
y al oeste de Egipto tenemos a Libia, esto que tenemos acá es Libia, y luego tenemos la península del Sinaí, que limita con Israel, y acá tenemos aguas territoriales, este es el Golfo de Áqaba, donde se encuentra Jordania, acá está la ciudad de Áqaba, y por otro lado Arabia Saudita. Aquí hay ciudades muy importantes, en Israel un balneario muy importante, está en el desierto del Negev. Aquí tenemos a Tara del lado de Egipto y a Áqaba del lado jordano. Y aquí en la península del Sinaí, acá está donde está el famoso monte Santa Catalina, donde Moisés en su recorrida rumbo a cuando atraviesa hacia el Mar Rojo, se encuentra el otro gran balneario que es Hurghada. Vamos entonces ahora hay una tormenta acá, por lo menos donde estoy yo, y puede ser que la conexión falle un poquito, porque hay mucho viento en este momento y lluvia, etcétera, lo veo por la ventana de mi casa. Les estaba diciendo que entonces este es el mapa de lo que nosotros hacemos. Quiero destacar entonces que además de las navegaciones, además de todo esto que les conté, es que nosotros también hacemos una doble estadía en el Cairo. El Cairo es tan grande que se ha formado en una metrópoli, una de las metrópolis más grandes del mundo, con más de 20 millones de habitantes, la ciudad de Cairo, que a las afueras de Cairo, que antiguamente estaba a las afueras, una región que se llama Giza, que es donde están las famosas pirámides, la realidad es que hoy en día forma parte del Gran Cairo. Entonces, es muy importante tener una doble estadía en Cairo que nos permite alojarnos al principio enfrente a las pirámides de Giza y al final del tour lo hacemos directamente alojados en el centro del Cairo, en un hotel frente al río Nilo. Hemos usado mucho, pero el último que estamos usando, últimamente estamos usando el Hotel Fairmont ahí. Y en el caso del Cairo ya les voy a mostrar, en el Giza ya les voy a mostrar. Vamos a comenzar a mostrar las fotos de lo que es la zona de las pirámides de Giza, lo primero que visitamos. Acá tenemos que recordar, y hablando de historia de Egipto, que la Esfinge y las tres pirámides famosas, que son lo único que queda de la antigüedad. Hay alguien que está escribiendo sobre la pantalla con un color amarillo. Por favor, no pongan y no aprieten en la parte donde dice un lápiz en la presentación de Zoom, porque están rayando toda la presentación y es una lástima. Les decía entonces que lo que estamos observando son las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, la Esfinge, que hablan de la primera época importante de la historia de Egipto, que estamos hablando en el 3000 a.C., cuando se desarrolla el antiguo imperio, el que conquista todo el norte, todo lo que es el delta del río Nilo. En la geografía de Egipto, el Bajo Egipto no es el norte, el Bajo Egipto, perdón, no es el sur. En este caso, el Bajo Egipto es el norte y el Alto Egipto es el sur, que a veces pensamos que de geografía lo que está arriba es norte, lo que está arriba es bajo, alto y lo que está abajo es al revés, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso es al revés porque el delta precisamente y el río va abajo y desemboca en el mar Mediterráneo. Durante esta época, Egipto conquistó no solamente el norte de lo que hoy en día es Egipto, sino también cruzó el Sinaí y llegó hasta Medio Oriente. Acá las pirámides son tan importantes porque en la antigüedad eran religiones politeístas que creían que cuando se morían iban a poder irse con sus tesoros, incluso a veces se enterraban hasta con gente viva, a veces se enterraban con soldados, etcétera, pero para supuestamente estar más protegido en el más allá. Por eso que estas pirámides guardaban los tesoros que se escondían junto y que se enterraban junto con el ataúd del faraón.
Todo esto nosotros no lo podemos ver, esos descubrimientos, porque fueron totalmente robadas todas las tumbas del Antiguo Egipto, al igual que pasó posteriormente. Pero eso ya es una segunda etapa. Entonces, quiero mostrarle estas imágenes que son espectaculares con camellos o dromedarios. Los camellos tienen dos jorobas, los dromedarios tienen una. Lo que más abunda son dromedarios, no camellos. Y otra de las cosas que a veces he sentido es, miren, las pirámides lo hicieron los extraterrestres porque en aquella época no tenían la tecnología para... Bueno, está totalmente demostrado que sí tenían la tecnología, e incluso durante nuestro viaje, cuando empezamos a navegar por el Nilo y cuando llegamos a Asuán, vamos a ver una cantera de cómo era de la piedra que se utilizaba en aquel entonces, y cómo era transportada río abajo, perdón, desde Asuán hasta distintos puntos de la geografía de Egipto, y por eso, obviamente, los grandes templos todos están al borde del río Nilo. Y la forma en que fueron colocando las piedras de inmensa cantidad de toneladas, etcétera, es increíble. Acá tenemos la de Kefren, que lo que vemos en la punta es un revestimiento, que ese revestimiento lo tenían toda la pirámide. Es lo único, digamos, que podemos decir que hoy en día no lo conocemos. Pero tomen en cuenta, porque hoy en día, digamos, no podemos verlo tal cual estaban. Pero tomemos en cuenta que prácticamente en un 90% la pirámide está tal cual hace 5.000 años fueron construidas. Acá con algunos. Las fotos van a ver son de diferentes grupos. Hace muchos años ya que viajamos a Egipto. Acá con uno de los grupos que fuimos, no recuerdo, creo que es el año 2010 o 2008. Creo que es el 2010. Sí, un segundito, por favor. Ok, bueno, hemos sacado las rayas, espero que ahora se vea mejor. Y les pido por favor que tengan cuidado en no apretar eso. ¿Por qué estamos mostrando esta foto? Además que es muy bonita, con una piscina. Bueno, porque es la piscina de nuestro hotel. Acá generalmente nosotros vamos. Antiguamente era un hotel Oberoi, hace unos años ya pasó a la cadena Marriott, pero lo importante es que es el Mena House. Este hotel es muy importante para la historia moderna de Egipto, así que vamos a estar yendo a lo que es el Mena House, en este caso Marriott. Miren este lugar, donde está la Giya, que conocemos, de repente los que no fueron a Egipto fueron a Turquía, vieron la narguile, que se le llama el narguil, es lo que en Egipto se llama la Giya. Tomen en cuenta que los turcos hablan turco, los egipcios hablan árabe. Son musulmanes todos, pero no son, turcos una cosa y árabe completamente diferente. Incluso los egipcios son africanos, hablan el idioma árabe, profesan la religión musulmana en su gran mayoría, sin embargo no podemos considerarlos como árabes en sí, porque la geografía humana de los árabes está restringida a la península arábiga, que Egipto no lo es porque es parte del norte de África. Acá estamos en la antigua Memphis, la primera ciudad importante del antiguo Egipto, que tenía a las pirámides, pero antes de esas pirámides, acá nos estamos refiriendo a casi 4.000 años antes de Cristo, 3.500, esta es la famosa esfinge de alabastro, un material que se encuentra mucho en las canteras de Luxor, la antigua Tebas. Miren qué bonito esto, es hecho de Ramsés II, ya estamos hablando cuando el gran faraón egipcio, que sin duda fue Ramsés II, dominaba tanto el Alto como el Bajo Egipto. Estoy hablando de por ahí por el siglo XV a.C. Sin embargo, el lugar era la antigua Memphis, una antigua ciudad, que tenía su necrópolis, o sea, su cementerio, que era tan importante para ellos, que continuaba la vida después de la muerte, que es Sáhara, o como conocemos nosotros, Saqqara. Esto que tenemos a la izquierda es una mastaba, un lugar donde se preparaba y donde se podía ver un montón de material interesantísimo hoy en día, donde vivía la gente y donde enfrente esta es la primer pirámide escalonada. O sea, antes de llegar a Keops, Kefren y Miquerinos,
la pirámide escalonada de Saqqara fue muchos años antes. Quiere decir, probaron, le erraron antes de llegar a la perfección de las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos. Cuando uno ve a la vista, cuando uno va llegando, se está yendo en el bus un poquito, no muy lejos de Giza, empieza a ver la silueta de muchas pirámides que están torcidas o que se cayeron o con la punta que no está muy bien, Peñamocha, etc. Por eso cuando se dice, no, ¿cómo lo hicieron perfecto? No lo hicieron perfecto, probaron durante muchos años antes de llegar a esa perfección. Cuando dejamos esta zona del Cairo, de Giza, como les decía, vamos a volar hacia Luxor. Nosotros lo que hacemos es, además de lo que nos alojamos en el crucero, también nos alojamos previamente una noche en Luxor. Es muy recomendable. Es una forma de poder visitar en profundidad todo lo que es la antigua Tebas, que como ciudad fue la más importante en la historia de Egipto, porque fue la gran capital de cuando Egipto fue el imperio más grande de Medio Oriente y cuando fue el gran dominador de toda esta región, que llegaba hasta la Mesopotamia, y estoy hablando del reinado de Ramsés II, el gran faraón egipcio. Y en Luxor, acá tenemos a la izquierda un obelisco, y a la derecha está el gemelo de este, es el que brilla en la Place de la Concorde, donde comienza Le Champs-Élysées en París. ¿Esto por qué se da? Porque fue Napoleón en 1799 cuando va a invadir Egipto, pero lo invade de una manera especial. Y aquí me quiero detener 2 minutos antes de seguir mostrándole las fotos. Cuando hablamos de egiptología, cuando hablamos de como una ciencia, cuando hablamos de que hay universidades que dictan cursos sobre esto, es porque la fascinación que siempre generó el antiguo Egipto en el mundo, en todo el mundo y sobre todo el mundo occidental, fue fabulosa. Tal es así que en esta época que estoy comentando, en 1799, el emperador francés, Napoleón, estaba muy interesado en llegar a Egipto, y no solamente fue con ejércitos, por supuesto, para conquistar, que era su cometido, pero también llevó a cientos y cientos de científicos y de arqueólogos para poder intentar, recordemos que muchos de estos lugares estaban tapados de arena, no todo el monumento, no todo el templo, pero quizás una gran parte, para poder desenterrar todo lo que la magnificencia de Egipto y tratar de ver y de poder aprender y entender más. Durante esos años se encontró una piedra que fue fundamental, que muchos quizás la habrán visto en el Museo Británico. Estoy hablando de la piedra Rosetta. La piedra Rosetta fue encontrada en el norte de Egipto, muy cerca de Alejandría, incluso cerca de lo que fueron luego batallas famosas de la Segunda Guerra Mundial, como fue la Alamein, y un poco más lejos de Tobruk, que están ya en territorio libio. Pero sin embargo, aquí se descubrió en Rosetta esta piedra. Esta piedra tenía 3 inscripciones. Arriba del todo estaba escrito en jeroglífico. Luego estaba escrito en demótico y por último en griego. El demótico, el griego era el menos usado de los idiomas, porque era nada más una élite que lo hablaba. Demótico, que viene de pueblo, era precisamente el idioma que hablaba la mayor parte de la gente. Y por último, estamos hablando del jeroglífico. Entonces, no se entendían los jeroglíficos. No se sabía qué era lo que los antiguos faraones, antiguos egipcios, esa gran civilización, cuna de la civilización occidental, que luego griegos, romanos, etcétera, se misturaran y aprendieran tanto, no se sabía lo que decían. Hasta que unos años después, a pesar de que la piedra Rosetta se termina yendo para Inglaterra por cosas que no vienen al caso, es un francés el que descifra la piedra Rosetta, es el que descifra el código de los jeroglíficos, que es Jean-François Champollion. Jean-François Champollion descifra los códigos y a partir de ahí nace la egiptología. Y no solamente nace la egiptología como ciencia y que se empieza a estudiar en Inglaterra, en Francia, en Alemania, sino que además surge como algo
muy importante, a los pocos años, las clases altas de estos países comienzan a viajar a Egipto y comienzan ya en el siglo XIX a hacer turismo navegando por el río Nilo. O sea, consideramos a esta región del mundo de los primeros lugares que tuvieron turismo en el planeta, por esa fascinación que despierta, por supuesto, Egipto en todo sentido. Entonces, los franceses sí se llevaron cosas y Napoleón se llevó este obelisco que está, como saben, en la Plaza de la Concorde. Acá tenemos la entrada con dos colosos de Ramsés II. Esto sobre todo, y una de las cosas lindas de poder alojarse en Luxor, es que nos permite a la noche visitar el templo. Miren lo que es esto. Esta esplanada que están viendo acá, está acá, este lugar, estoy mirando esta fotografía que fue sacada por Alicia, tiene enfrente al templo de Luxor y a los costados la avenida de los Carneros y de las Esfinges. A mi espalda estaba la entrada a lo que era el templo de Karnak. O sea que los dos templos más importantes de la historia del antiguo Egipto, de la antigua Tebas, de Ramsés II, tenían una avenida que las unía. Y a la noche, tranquilamente, miren, ¿vieron estas luces que están acá a la derecha? Acá hay un edificio. Al lado está el barco donde nosotros nos alojaremos. Pero además, nos alojamos. Pero además está una noche en un hotel que ahora voy a mostrar. Esto es el templo a la noche, que hoy en día, claro, con el paso de los años, hay una mezquita que está prácticamente como si fuera adentro del templo, y se confunden las llamadas a la oración con la noche, etc. Además, un lugar donde no llueve nunca, se hace muy agradable la visita nocturna del templo de Luxor. Miren esas columnatas, esos capiteles impresionantes. Estamos hablando de templos construidos en el 1500, 1400 antes de Cristo. O sea, 1500 antes aproximadamente, años menos, que se construyera el Coliseo, por ejemplo. Y este es el hotel, un Sonesta, que tiene una hermosa piscina sobre el río Nilo, ahí donde nos vamos a alojar una noche. Acá está el hotel. Previo a alojarnos en el barco, como les contaba. A la mañana, de día, el mejor momento para visitar los templos de Karnak, uno de los más espectaculares. Acá ven los carneros que le decía, del lado de Luxor están las esfinges. Ramsés II, digamos, en términos actuales sería súper machista, porque imagínense, él estaba con su querida esposa que tanto amaba, y si la ven está debajo de la rodilla en el medio. Así era el tamaño de la esposa, que luego le hace, que ahora voy a decir quién es la esposa, etcétera, pero muchos quizás ya saben, ¿no? Nefertari. Miren lo que es las columnas, los coloridos, enormes capiteles y techos que están construidos hace 3500 años y que lo podemos seguir viendo en este momento. Es realmente fascinante. Además, todo lo que son los cartuchos que se le llaman, que es como si fuera una palabra o una oración, que es esto que estoy bordeando con el cursor y que está muy bueno. Miren acá, distintos tipos de capiteles. Y estoy hablando muchos siglos antes que los griegos empezaran en diferentes épocas a ser jónicos, dóricos y corintios, los tres grandes capiteles que dominan la arquitectura de la antigüedad. La famosa abeja, la llave de la vida. Yo recuerdo que nos pusimos en una oportunidad 10 personas, así con los brazos abiertos, para rodear una de estas columnas. Realmente son impactantes. Y el colorido que tiene, que es absolutamente original, no están restauradas. Miren estos obeliscos, es impresionante, Karnak. Y luego, al otro día, vamos a estar visitando del otro lado del río, cruzamos por un puente para visitar la necrópolis de la antigua Tebas, lo que hoy en día es la otra margen del río Nilo, donde nos esperan primero los colosos de Memnón, que acá sí están bastante un poco destruidos, pero que siguen manteniendo la forma. Y acá vamos a lo que se conoce como Deir el-Bahari. Miren lo que es las rocas que tienen atrás. Y acá es donde le llaman el Valle de las Reinas, porque aquí es donde fue Hatshepsut, la famosa
la famosa faraona, que tenía que pintarse una barba y bigote para que el pueblo no se diera cuenta que era mujer, pero ella tenía un carácter muy fuerte y por eso le dicen algunos la primer feminista de la historia, ¿no? Hatshepsut, que es este templo de Deir el-Bahari. Muy interesante el templo, lo que se ve por dentro, las esculturas, las vistas que tiene. Y acá una cosa interesante, miren esta foto. Acá yo le estoy mostrando y podemos pensar que son todas montañas naturales. Sin embargo, no es así. Esto que estoy señalando aquí son todos montículos de tierra removida que fueron hechos durante la época del gran faraón Ramsés II y de la antigua Tebas. ¿Por qué? Porque esto fue hecho para engañar a los que habían ya robado las grandes pirámides de Giza. Entonces los faraones dijeron, nosotros hicimos unas grandes pirámides, porque tiene todo un significado, la pirámide con el dios Amun-Ra, etc. Y si hacemos eso nos van a ultrajar, nos van a robar, nos van a sacar todo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer en estos montículos, pensando que son las montañas, ahí enterramos a cada faraón. Y pasados los tiempos, ya se descubrió que ahí estaban los tesoros, porque cuando un faraón se enterraba con oro, con con todo tipo de riquezas que ustedes se puedan imaginar. En una época de esa, un siglo de eso, hubo un faraón que vivió poco tiempo y que a su vez de vivir poco tiempo fue símbolo de un cambio que no quiso respetar la nobleza de aquel entonces. La nobleza de Egipto de aquel entonces, estoy hablando de Tutankamón, hubo un faraón en particular que lo que quiso hacer es imponer otra religión, no seguirle rezando a los dioses que le estaban rezando. Y ese era Atón. Entonces hubo un faraón que quiso hacer eso y no logró, y logró resultados escasos. Pero la élite de todos los sacerdotes no querían saber nada con ese cambio. Cuando ese faraón murió, su hijo, primero que no tenía mucho carácter, por eso muchos le dicen que es el faraón bueno para nada, que no servía para nada. En realidad tenía todo en su contra, pobre hombre, pobre muchacho, y a los 18 años prácticamente lo asesinaron. Murió Tutankamón, aunque nació como Tutankatón, por lo que les decía la diferencia entre los dioses, y lo enterraron de una manera no tan importante como habían enterrado a todos los demás faraones, que se le hacía un propio montículo. Entonces le dijeron, bueno, a este enterralo en uno de los montículos que ya existe, pero en vez de frente, como estamos enterrando a todos, enterralo de costado. Y eso fue lo que permitió que fuera las únicas tesoros de los antiguos faraones egipcios que no fuera descubierto hasta 1922, cuando Carter lo descubre, insistiendo en seguir desenterrando y buscando en el mismo lugar donde hacía siglos ya se había buscado y ya se habían robado todo. Primero, por haber sido el siglo XX, por haber sido auspiciado por la Sociedad de Naciones y en particular hay una película que es muy buena que habla sobre todo esto, la recomiendo. Pero más allá de eso, es que entonces Tutankamón, que nos impacta y nos impresiona, y que vamos a ver todas sus riquezas en el Museo de Egiptología del Cairo, que están viendo ahí, están construyendo el nuevo, pero aún no lo han inaugurado, vamos a estar viendo lo que tenía que era un bueno para nada, para imaginarnos lo que serían lo de los antiguos faraones impactantes. Pero podemos ver sus tumbas, y el colorido de sus tumbas y los trabajos que hay en sus frescos y en todo lo que encontramos es absolutamente fascinante. La número 62, acá tenemos la famosa tumba de Tutankamón. Acá miren esos azules, esos celestes, esos rojos, el colorido realmente es impactante. Miren lo que es, esto es impresionante. Acá tenemos figuras que representan las diferentes deidades, las conquistas que han tenido ese faraón en particular que estamos viendo. Nosotros elegimos 3, 4 tumbas para visitar, que son las que consideramos mejores y que son diferentes a otras. En realidad la de la Tutankamón es de las menos interesantes, por lo que les acabo de explicar.
porque sus tesoros los vemos en el museo, y porque la pintura y todo no fue tanta porque no hubo ni tiempo de prepararse. Porque cuando un faraón asumía el cargo, prácticamente a partir de ese momento se comenzaba a construir y a, digamos, diseñar todo lo que era la tumba del mismo. Todo esto que estamos viendo es colorido, que está resguardado en este lugar y que no ha sido restaurado, salvo muy pocas cosas. Una de las cosas interesantes, nosotros de nuestro amigo Mohamed, dueño de la operadora que tenemos en Egipto y que tenemos también en los Emiratos Árabes con sus oficinas en Dubái, pero además es el dueño de este crucero, que es el Faraj, que es una maravilla. Este barco muy exclusivo porque lleva pocas personas, porque tiene un tipo de alojamiento como el que estamos viendo, donde hasta la calidad de la sábana, ustedes saben que las sábanas egipcias, y en particular el hilo egipcio es muy famoso. Bueno, acá tiene las mejores sábanas, tiene la decoración, la gastronomía, el cuidado que hay con la higiene, tanto en el crucero como también en la parte de restaurante, lo cual hace una experiencia gourmet muy interesante también. Nosotros contamos aquí con pensión completa durante el barco. Además es un lugar entretenido, se organizan fiestas, se organizan de todo tipo de entretenimientos. Y además, uno lo que tiene, como todo crucero de río, a diferencia del de alta mar, es que uno va observando el panorama a cada margen del río. Miren acá lo que es esto. Tenemos esos prácticamente como unos oasis que dan a las orillas del río Nilo, y al fondo lo que son las montañas de arenisca, que algunas preceden al desierto del Sahara y otras ya son parte de las últimas estribaciones del Rift, que luego cruza el Mar Rojo para adentrarse en la península arábiga. Esa cadena montañosa que aquellos que me escucharon la charla de Etiopía, etc., estuve hablando al respecto. Y acá llegamos a otro tipo de templos. Durante la navegación vamos a visitar dos templos muy importantes. Además de hacer piscina, de tener posibilidad de disfrutar del barco, de relajarnos, de comer rico, etc. Además, tenemos estas visitas de templos que son fascinantes y que son diferentes, porque son de la era ptolomeica. Y te miran, ¿era ptolomeica, Gonzalo? Era ptolomeica por Ptolomeo, lógicamente. ¿Y quién era Ptolomeo? Bueno, en el 323 a.C., Alejandro Magno conquista Egipto y, y funda una de las 15 Alejandrías que hay en el planeta, pero que la más importante, la que más conocemos por el desarrollo posterior que tuvo, es precisamente la Alejandría que está en Egipto. Desde ahí, a la muerte de Alejandro Magno, que ocurre, como saben, en Babilonia, se había herido casi en las fronteras con India, y bueno, regresa a Babilonia, y ahí fallece, el imperio de este macedonio se distribuye prácticamente en 14, 15 estados independientes, y cada uno de ellos es gobernado por quien regía en aquel entonces el gobernador, que va a ser el general de ese ejército, que era Ptolomeo en el caso de Egipto. Entonces Ptolomeo viene con sus ideas macedonias griegas a imponer a Egipto, pero es muy inteligente, no solamente él, todo lo que son los griegos, etcétera, que es, no imponen su religión, sus creencias, que también eran politeístas, sino que se produce un sincretismo, o sea, fusiona creencias del antiguo Egipto con creencias de los griegos macedonios. ¿Es para qué? Para que su población pueda continuar yendo a los templos y no haya un quiebre institucional cultural que pueda traer una contrarrevolución u otro tipo de episodios. Es por eso que nosotros vamos a visitar Edfu y Komombo, que son de esa época, del 200, del 100 a.C. Nosotros conocemos todos a la más famosa de las ptolomeicas, que se llama Cleopatra. Miren acá, cuando vemos esta corona que está aquí es porque está el Alto y Bajo Egipto. Quiere decir, Horus, el dios ave, dios pájaro, dominaba las dos partes de Egipto. Cuando un faraón tiene una sola, si es esta que está acá, que era de color rojo, era porque dominaba el sur de Egipto. Si estaba la blanca, por el norte. Entonces, entre las dos dominaba tanto el Alto como el Bajo Egipto. Esto es muy importante para la historia. Acá está la estatua con la doble corona que da la entrada a este hermoso
templo. Esta es una sala preciosa donde están el diseño de las columnatas y los capiteles son fantásticos. Una barca que tiene toda una historia importante de qué pasó ahí, de qué vino ahí, cómo llegó. Bueno, nuestro guía, prácticamente un amigo del alma para nosotros de hace muchos años y considerado quizás el mejor guía de todos los lugares que visitamos en el mundo. Y no estoy exagerando en absoluto, y hay muchos testigos al respecto de lo que estoy diciendo, es Mito, nuestro gran amigo, que es el que siempre va a estar con nosotros en nuestros viajes por Egipto. Es este que está acá, que lo tenemos con la banderita de Batista Viajes. Este es el templo de Komombo, es un templo que es dedicado al dios cocodrilo, acá lo ven. Este templo tiene unas inscripciones que hablan cómo en el siglo II antes de Cristo se hacía una operación al cerebro. Esto hay que estudiarlo porque, para que vean, lo pueden googlear y mirar, es increíble. Hay escalpelos, hay de todo tipo de todo. Bueno, cuando llegamos a la ciudad de Asuán, Asuán es una ciudad que es pequeña, pero que tiene una importancia muy grande por varios motivos. Y el más importante es precisamente el que estoy mostrando. Este es un monumento que se hizo en aquel entonces a la amistad soviética egipcia. ¿Por qué soviética? Porque son los que terminan ayudando al financiamiento para construir la represa cuando son dejados de lado por británicos y posteriormente también los países occidentales, Estados Unidos, Francia, en el momento. ¿Por qué? Porque Abdullah el-Nasser, para financiar esta represa, lo que hace es la nacionalización del canal de Suez. Y eso hace que en 1956 se produzca un episodio que lo podemos tomar en cuenta como uno de los puntos importantes en ese año, junto con lo que fue la revuelta de Budapest contra los soviéticos y esta de los egipcios contra los británicos franceses, como parte de la Guerra Fría. Entonces, este monumento evoca a ese apoyo para hacer esta represa. Y esta represa, la represa de Asuán, tenemos a la izquierda de la imagen, estamos viendo el río Nilo hacia el norte, y a la derecha ya lo que es el lago que se construyó, que se armó, digamos, con aguas naturales, pero un lago artificial, del lago Nasser, que va desde Asuán e incluso hasta bien entrado el territorio de Sudán. En ese momento era la represa más grande del mundo. Y yo les contaba que les iba a decir, este es el obelisco inacabado, un obelisco que tiene, que se les partió acá y por eso no lo usaron, pero que tenían los métodos. Ellos usaban una piedra mucho más dura que cualquier, y con propiedades minerales increíbles, que es la diorita. La diorita de color verde era más fuerte que un diamante, cortaba más que un diamante, y podían con eso excavar en esta cantera, que es una piedra relativamente flexible. Y luego, cuando llegaban al punto, hacían agujeros donde ponían la madera y luego lo llenaban de agua. La madera se hinchaba y explotaba, y eso hacía que quebraran los puntos donde ellos querían. Eran expertos, por supuesto, en el tema. Acá tenemos cómo era. ¿Qué pasa? La cantera estaba al borde del río Nilo, se montaba prácticamente de una forma relativamente fácil hacia las barcas, que arriba abajo las llevaban, porque no era arriba abajo, las llevaban hasta distintos puntos de la geografía de Egipto, incluyendo hasta la propia Alejandría, en la desembocadura del Nilo, en el mar Mediterráneo. Uno de los placeres que nos hemos dado en los últimos años es que hemos podido incorporar a nuestro viaje a Egipto uno de los hoteles emblemáticos y más importantes de todo Medio Oriente. Este hotel, que se llama Old Cataract, la antigua catarata, porque como les expliqué anteriormente, a la represa de Asuán había varias cataratas que iban teniendo unos saltos importantes. Ahora, por eso, a través de la represa hubo un control de aguas que le permitió a Egipto no solamente, sino que controlar que no hubiera inundaciones y que hubiera siempre agua para sus plantas, para sus plantíos. Este hotel Old Cataract se hizo más famoso por varios motivos, pero uno de los principales es que acá es donde vivió una escritora
que vivió acá no por casualidad, vivió aquí porque Asuán fue un lugar recomendado, gracias a que a partir de 1850, 1855, una buena parte de la nobleza y de las clases altas de Europa viajaran a Asuán y a todo Egipto, descubrieron que Asuán tenía un clima ideal y muchos médicos la recomendaban para aquellos que sufrieran de asma o otro tipo de enfermedades respiratorias. Entonces, el esposo de esta señora, que era mayor que ella, vino a vivir acá una temporada, en aquellas épocas se pasaban 6 meses, un año, etcétera, para sentirse mejor, etcétera. Su señora era jovencita y ella escribió en este lugar, se hizo escritora y en este lugar escribió Muerte en el Nilo. Y estoy hablando de Agatha Christie y fue su esposo el que vino acá. Pero además también se pasaba muchas temporadas y también por este tema medicinal, uno de los bombiván y de los más importantes, muy famoso en el Mediterráneo en la década del 50 y el 60, que fue el Aga Khan, que tiene además toda una significación religiosa por parte de los chiíes, una de las ramas del Islam que se separa de los sunitas por motivos de problemas de descendencia con el profeta Mahoma. Entonces, aquí vivió también el Aga Khan e incluso luego lo entierran enfrente al hotel. El hotel es una belleza, tiene estas piscinas que son memorables, muy disfrutables, un spa fantástico, pero lo más interesante, además del lujo de sus habitaciones y la comodidad y la calidad de la gastronomía, donde tiene en particular un restaurante que es muy famoso, sino que también es todo el río Nilo, es una isla que lo rodea todo el río Nilo. Van a ver fotografías, acá lo van a ver mejor, ¿ven? El río Nilo está aquí, estas son todas falucas, la típica embarcación que navega por esta zona, y acá estamos en la isla de Philae, que es donde nosotros vamos a participar y vamos a invitarlos a ir a un hermosísimo espectáculo de luz y sonido. Entonces, esta piscina que yo les mostraba, miren las vistas que hay, los rinconcitos que tiene, las vistas desde las habitaciones, tanto del edificio antiguo como del más moderno, los spas que les decía. Y este es el famoso restaurante donde han ido tantas personalidades de presidentes, de la realeza, de actores famosos de todo el mundo. Acá pasaron una de sus luna de miel, Richard Burton con Elizabeth Taylor, la combinaron con Venecia, hicieron Venecia y a Swan vinieron al Old Cataract. Bueno, un montón de personalidades que han disfrutado de este lugar que tiene un estirpe y un fantástico, ¿no? Acá las falucas que les decía. Y otra de las características de Asuán, miren acá el mausoleo del Aga Khan. Otra de las características de Asuán, que durante muchos siglos fue un lugar de pasaje de caravanas, y la población local, antes de venir los árabes, eran los nubios. Los nubios viven al sur de Egipto y al norte del Sudán. Están acostumbrados a vivir en el desierto, son de una tez mucho más morena, mucho más negra que el egipcio del norte, etc. Tienen otra escritura, tienen otro idioma, por más que están totalmente, digamos, adentrados en la cultura egipcia. Y nosotros vamos en caravana de camellos, vamos a visitar el poblado nubio, que es muy bonito, muy bonito. Y si mal no me equivoco, uno de los que me está mirando en este momento se ve acá en una foto. No voy a pagar derechos de imagen, porque ya firmaron todos y en nuestra cosa dice, por la duda, Hernán, te digo que no te voy a pagar derechos de imagen. Bueno, una broma, pero acá estamos llegando en dromedarios hasta al poblado nubio, muy, muy divertido además. Esto es el templo de Filé que conté anteriormente, que nosotros vamos a ir por la noche al espectáculo de luz y sonido, que se encuentra en esta isla que es Agilquía, no me acuerdo ahora cómo se pronuncia bien. Kiosco de Trajano, empiecen a ver, esto ya estamos hablando de la época ptolomeica, y esto es Philae. Y posteriormente nosotros lo que vamos a hacer es navegar en otro crucero, pero si en el río Nilo hay 400 barcos o más que navegan por el río Nilo, en el caso del lago Nasser hay solamente 3.
Y Omar El Khayyam es de una cadena suizo-alemana que se llama Steinberger y que es muy buena. Y nosotros vamos a navegar en este barco para ir disfrutando de todos los templos que fueron corridos por una operación de la UNESCO que fue absolutamente impresionante en la década de los 60, donde además fue muy interesante, porque mientras voy mostrando imágenes del crucero Omar El Khayyam, que fue un gran viajero del mundo árabe, por eso el nombre del barco, nosotros vamos a ir viendo todos aquellos templos que fueron corridos durante los años 60 debido a la formación de la represa de Asuán, de los años 50 y 60. ¿Por qué digo que fue muy interesante? Porque acá los científicos, a diferencia de los políticos, los científicos de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, etcétera, de las dos Alemanias, se unieron en pos de un bien común, en pos de ayudar a la UNESCO para poder trasladar los templos y que no se perdiera este patrimonio para la humanidad. Porque todos estos templos que estoy mostrando tienen, además de estar enclavados en lugares increíbles, tienen una belleza interior, más que exterior, interior, que no son tan visitados, y los frescos y todo lo que se puede encontrar dentro de estos templos es algo fabuloso. Van a ver todo esto mientras disfrutamos las fotos de Alicia, que son realmente hermosas. Miren lo que es adentro, el colorido además que resguardan, yo ahora se los voy a mostrar. Dedicado al dios Tot. Miren este colorido que a veces no lo podemos ver en los templos que hay, sí, a orillas del río Nilo, de la otra navegación, que son otro tipo son templos más imponentes. Estos son más pequeños, por fuera dicen poco, pero por dentro son impresionantes. Miren lo que es esto que les estoy mostrando ahora. Estamos hablando de templos que fueron hechos. Miren acá ya el tema de todo lo que es el árbol de la vida, la llave de la vida, y además los diferentes dioses con Ramsés II, que él mismo se pone en un mismo escalafón como los dioses. Esto es importante. Acá tenemos a Mito para llegar a este lugar, para llegar a Abu Simbel. A mi juicio, lo más impactante del viaje de Egipto, más que las pirámides de Giza, más que el templo de Karnak, más que el Valle de los Reyes, más que los templos ptolomeicos, Abu Simbel es impactante. A la izquierda tenemos una parte del templo, la principal, donde está 4 Ramsés II, y a la derecha el templo de su mujer. Ahora lo vamos a ver. Acá vemos como el barco se va poniendo muy cerquita de los templos, e incluso pone una música, generalmente ponen de Evangelis, la conquista, ¿no? Que es preciosa, ¿no? Y mientras te pones esa música y el coso, tú vas llegando. Después a la noche, a la cena, todos con velas, el barco vuelve a navegar porque, digamos, pone anclas a pocos metros de este lugar, es muy poquito lo que tiene que navegar para estar enfrente a los templos, lo cual está muy bueno. Y además de poder verlo desde el barco, por supuesto que vamos a bajar, lo vamos a ver de día, y vamos a ver quizás el espectáculo de luz y sonido más lindo que tiene todo Egipto, que es ese. Y miren acá imágenes de cuando hicieron el corrimiento, que llevaron a 60, 70 metros arriba de donde estaban los templos, para poder hacerlo tal cual. Y respetaron absolutamente todo. Incluso no restauraron que está aquí, este segundo Ramsés, que había hace cientos de años atrás, se cayó después de un terremoto. Las figuras son impactantes. Y acá tenemos la esposa que está acá, chiquitita, que les decía, pero que Nefertari, pero que era una de las más hermosas. Un segundito que vamos a volver a quitar la rayita que alguien sin querer se ve que pone, para que todos podamos ver mejor la imagen. Y ya estoy... ahí está. Les decía entonces, los templos
Miren acá qué interesante, a ver, ya ven acá el tema de los prisioneros nubios, que son de raza negra, o sea, vienen del sur, vienen de África. El tema de la esclavitud, al igual que los judíos que fueron esclavos de los egipcios, como sabemos. Y esto es un episodio muy importante. Al fondo estamos viendo los 4 dioses del antiguo Egipto, más importante, en realidad 3, y Ramsés II, que se ponía él como uno de los 4 dioses. Miren acá la llave de la vida, ¿eh? Este hombre tranquilamente sentado descansando mientras se fumaba un cigarrito, la tumba de Nefertari, que como verán Nefertari aparece 2 veces y Ramsés II se puso 4, o sea, le hizo así un templo, pero no te creas que tal cosa. Y acá tenemos los dioses. A la izquierda, el dios de la oscuridad. Por eso, en los equinoccios, en el 21 de marzo, 21 de septiembre aproximadamente, pero sobre todo el 21 de marzo, entra una luz que ilumina a estos 3 dioses y no ilumina al dios de la oscuridad. Cuando trasladaron los templos, fue casi perfecta el traslado, le erraron por un día, en vez del 21, el efecto se produce el 22 de septiembre. A la izquierda, el dios de la oscuridad que se llama Betaj. Luego Amón, Ramsés II y Ra-Horajati o el dios Sol. Ahí estamos con algunos en el templo de Nefertari. Y miren a la noche qué bonito iluminado el templo de Abu Simbel, una de las maravillas sin duda de Egipto. Y por último, después para esta parte de Egipto, luego hablaré sobre Israel, está la ciudad del Cairo, una ciudad que es caótica, una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes, pero que tiene dentro de ese caos un caos ordenado. Yo digo, al igual que a veces me pasa, dice acá, mirá, manejan por la derecha, no se fijen en eso, manejan por la derecha, en realidad yo digo, hay algunos países que manejan por la derecha, otros países que manejan por la izquierda, y está en Egipto y Cairo que se maneja por donde uno encuentra sitio. Realmente es medio caótico. Todo lo que estamos viendo en una colina impresionante es el Cairo musulmán, donde se corona con la mezquita de alabastro de Mohamed Ali y todo lo que es en este lugar. Este es el Museo del Cairo, muy importante, donde hoy en día se encuentran la mayoría de los tesoros. Se está haciendo el nuevo museo. ¿Dónde lo están haciendo? Se lo están haciendo al lado de las pirámides de Giza, pero aún no está terminado. Este es el Bazar Khan el Khalili, a mi gusto más lindo que el de Bazar de Estambul, que ya se ha convertido en algo un poco más turístico, etc. Esto tiene como una parte antigua, e incluso la última vez que estuvimos tomamos unos ricos café o té de manzana acompañados por unos baklava absolutamente espectaculares con pistachos, que además a esta hora de la tarde no hace bien estar comentando esto, pero bueno, es la realidad. Miren todas las sillas que les comentaba. Y este es el famoso Bazar Khan el Khalili, el Bar de los Espejos, que está hace 2 siglos, que sigue ininterrumpidamente funcionando, y ahí es donde nosotros tomamos el té, el café con el baklava. Ahí aparezco con alguna parte del grupo en esta zona, es un lugar muy lindo. Y acá imágenes del museo, el museo de Tutankamón, del Museo de Egipto, donde está la tumba de Tutankamón, ahí la famosa de oro y lapislázuli, la máscara de Tutankamón, el sarcófago, uno de los 3 que iba encerrado uno dentro del otro. Y esta la mezquita de alabastro, que Mehmet Ali o Mohamed Ali se puede decir de las 2 maneras, es lo que es el Mohamed es lo que nosotros decimos Mahoma, es el profeta, ¿no? Estos son los minaretes donde antiguamente el muazzin subía para llamar a la oración 5 veces al día. Hoy en día hay parlantes donde se va llamando a la oración, pero en realidad la mezquita de Mohamed Ali quedó como un museo, no tiene culto, por lo tanto nosotros podemos visitarla por dentro. Acá estamos, nos descalzamos y visitamos esa impresionante alfombra, donde van a ver aquí que tiene un dibujito, un diagrama. Eso es acá entra una persona al lado de la otra. Aquí rezan los hombres
y las mujeres en otra parte que está separada de esta parte donde rezan los hombres. Miren lo que son la iluminación, que es fantástica, también el patio interior, el techo, las inscripciones, bueno, realmente un trabajo de primera. Y acá además es un lugar interesante porque una de las características con Mito es que logramos comentarles todo lo que ustedes quieran saber sobre el mundo árabe, sobre el tema del Islam, sobre la mujer, del tema de los terroristas, de qué conciende, todo lo que uno tiene a veces ese concepto, que es interesante preguntarlo a ellos mismos, sentados en una alfombra de una de las principales mezquitas del planeta. O sea que allá vemos el Misraj, que siempre está observando hacia la Meca, dependiendo de dónde está, es un tema de ubicación geográfica, ¿no? Y con eso terminamos nuestro viaje y la parte de nuestro viaje a Egipto. Pero para este año nosotros estamos haciendo para el viaje a Israel. Y si no es este año, porque aún no se puede viajar, para el 2021, pero a lo que doy que estamos combinando Egipto con Israel. Israel, vamos a hacer una ubicación geográfica en primera instancia. Todo lo que ven en amarillo es hoy en día Israel. Esto que estamos viendo aquí es Egipto, donde está la península del Sinaí. Lo que vemos aquí hacia el este es el país de Jordania. Acá el famoso Mar Muerto. Y aquí al noreste de Israel se encuentra Siria y al norte el famoso Líbano. Esto todos son aguas del mar Mediterráneo. Israel tiene la ciudad de Jerusalén, donde la capital está, según para quién, es Tel Aviv o Jerusalén. La mayor parte de las embajadas están en Tel Aviv. Recuerden que hace poco hubo una controversia muy grande cuando Donald Trump decidió trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Para Israel la capital es Jerusalén, y es una ciudad compartida, porque una parte de ella es la Jerusalén árabe y otra parte es la Jerusalén judía. Pero es mucho más que solo eso, es la ciudad santa para las tres grandes religiones, así que es una ciudad única en el mundo, fantástica a mi criterio, pero quiero contarles alguna otra cosa que a veces hay confusión. ¿A qué se le llama Palestina? ¿A qué se le llama cómo es Israel? ¿Cómo fueron cambiando? 5 minutos nada más porque solo esto me da para hacer una charla solamente. Primero que nada, acá tenemos la península del Sinaí. La península del Sinaí fue conquistada en la famosa Guerra de los 6 días por Israel en 1967. En esa guerra, la península del Sinaí quedó del lado de Israel. Pero en 1973, luego de la guerra que se llamó la Guerra del Día del Perdón, que en hebreo se llama Yom Kippur, en 1973 Egipto reconquista la península del Sinaí, y a partir de esa fecha se empiezan a enviar cascos azules de las Naciones Unidas, entre ellos muchos uruguayos, como saben, que han protegido esa zona entre los dos lugares. No obstante, cambia completamente la política cuando Egipto e Israel, en este caso, de esto estoy hablando, firman la paz en el Tratado de Camp David en 1978. Auspiciado por Jimmy Carter, el presidente demócrata de los Estados Unidos, firman, por un lado, Anwar el-Sadat del lado egipcio y Menachem Begin del lado israelí, el primer ministro israelí en ese entonces. Firman el Tratado de Paz que termina luego con el asesinato por parte de fanáticos musulmanes del presidente egipcio Anwar el-Sadat. Por lo tanto, y después de Anwar el-Sadat ya empieza Mubarak, que durante 30 años gobernó Egipto hasta el 2011, cuando vino la primavera árabe. Pero en 1947, cuando se forma el Estado de Israel, era el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Hoy Israel es más grande que de aquella división que se había hecho en 1947, pero las guerras de 1948, de la década del 50, de 1900, sobre todo de la de los 6 días de 1967, fueron cambiando el mapa de esta región, e incluso acá con Siria tenemos las alturas del Golán, que hasta el día de hoy ya son parte de Israel y que eran parte de Siria, y que nunca, muy difícil que se devuelvan por dos motivos. Primero, por una razón de estrategia geopolítica, militar, y también porque es un reservorio de agua potable muy importante que domina además el lago Tiberíades.
Por otro lado, tenemos a qué se le llama Palestina. Palestina está dividida en dos partes. Tenemos una pequeña franja que está aquí, precisamente por eso se llama franja, la franja de Gaza, que quizás es el lugar más problemático de los últimos años, con episodios de conflicto entre Israel y Palestina. Aquí lo domina un partido político que conocemos como el Hamas. Aquí en esta zona que estoy mostrando ahora, es completamente diferente, son los árabes, son los palestinos más moderados, donde han incluso firmado acuerdos, y es a lo que se le llama el Estado palestino, que es la gente de Al-Fatah, que fue al principio la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, que la funda en Kuwait en la década del 50, pero que posteriormente se va reconvirtiendo y finalmente firman el famoso Tratado de Paz entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Pero a su vez, también se firma el Tratado de Paz en 1994 entre Jordania e Israel. Y esto ha sido muy importante para los arqueólogos y para todo lo que es la historia de la antigua de la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque entre Jordania firma en 1994, cuando el rey Hachemita de Jordania, todos los conocemos, creo yo, el rey Hussein, que estaba casado con la reina Nur, la norteamericana, el rey Hussein con Yitzhak Rabin. Y acá se da al revés. Un fanático judío termina matando a Yitzhak Rabin por haber firmado la paz con Jordania. Quiere decir, completamente opuesto a lo que había pasado con Camp David entre Egipto e Israel. Así que esta parte de aquí es, con su capital en Ramala, es Palestina. Y aquí también la Franja de Gaza. Sin embargo, sus relaciones internacionales y la custodia de la frontera está toda dominada por el ejército israelí. Y además, la sede del gobierno de Al-Fatah está en Ramala, pero además ni más ni menos que Belén para los católicos y también para los judíos, porque ahí está la tumba de Raquel, y para los católicos por ser la ciudad donde nació Jesús, Belén se encuentra hoy en día en Palestina y se visita sin ningún tipo de problema, todo custodiada con la seguridad del ejército israelí. Quiere decir, para culminar con esto, cuando hablan del Hezbollah, ¿y qué es el Hezbollah está en el Líbano, aquí, entonces tenemos Al-Fatah, la antigua Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat, esta zona que está aquí. Aquí es Hamas, la organización Hamas. Y al norte, en el Líbano, es donde está el Hezbollah, que es apoyado por Irán y por Siria, que son musulmanes, con muchas controversias, hacen mucha obra social, pero al mismo tiempo para los israelíes es una organización terrorista, etcétera, etcétera. La cuestión que en este lugar, rodeado de todo esto que le comenté, Israel ha creado vergel en el desierto, inventando primero hace muchos años atrás, y en aquella Israel de los kibbutz, lo que es el riego por goteo, que hace que Israel, un lugar desértico, hoy tenga más verde que muchos lugares verdes en el planeta. Pero además, hoy estamos hablando que 2 o 3 de las vacunas que se están investigando para resolver esta gran pandemia del coronavirus se están haciendo en universidades de Israel. La tecnología, el desarrollo, la inteligencia, lo que han montado en Israel es algo fantástico. Es uno de los estados más avanzados, con leyes además, y que dicen, no, Israel, Estados Unidos, no tiene nada que ver con Estados Unidos. Israel en sus primeros años lo podíamos mucho más asociar a un país socialista que a un país capitalista. Por lo tanto, Israel ha armado una sociedad que se podría asimilar en cierto sentido a las sociedades nórdicas, pero con todo el agregado de los problemas y de los vecinos y de todos los temas raciales, étnicos, etcétera, que contiene. Por lo tanto, visitar Israel es visitar la Tierra Santa, visitar ciudades modernas y espectaculares de un país de primer mundo, visitar además lugares increíbles históricos para el pueblo judío, como por ejemplo Masada, la experiencia del Mar Muerto, el lugar más bajo de la Tierra, con 420 metros bajo el nivel del mar, la posibilidad de esa salinidad que hace que uno flote en el agua.
Además, los lugares santos no solamente para los cristianos, también para los musulmanes, porque los musulmanes reconocen a Jesús como uno de sus profetas y también a Jehová. Por lo tanto, para los cristianos ortodoxos, para los cristianos armenios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Israel es única y en particular la ciudad de Jerusalén no existe nada que se le parezca en el planeta. Vamos a empezar a mostrar algunas imágenes rápidamente porque ya son las 5. Yo no por mí, sino para no aburrirlos a ustedes. Y les decía que tenemos a la iglesia, esta es la mezquita de la Roca, donde está toda con cúpula de oro. Y miren, la mezquita de la Roca, tan importante, santa para los musulmanes, y acá a la derecha el muro de los lamentos, para que vean la cercanía con la que estamos hablando. Y además la vía sagrada, etcétera, también a pocas cuadras de lo que estamos hablando, ¿no? Parte acá de lo que les decía, el Israel moderno, que también se ve en estas obras. Otra imagen de la mezquita y de otra, porque además, al lado del Santo Sepulcro, por ejemplo, está la iglesia armenia. ¿Por qué? Porque recordemos que los armenios han sido el primer país en declararse cristianos y tuvieron mucha importancia en la región, porque la Gran Armenia que llegaba hasta esta zona también fue muy importante, muy influyente en todo lo que fue Medio Oriente y lo que es Medio Oriente. Este es el Parlamento israelí. Esta es la zona árabe de Jerusalén, donde bueno, pueden encontrar de todo tipo, como es obviamente un gran bazar. El famoso Muro de los Lamentos, los distintos tipos de religiones, los distintos tipos de ortodoxia que tienen, por ejemplo, los judíos, vamos a aprender mucho sobre eso. Hay muchos guías que son uruguayos o argentinos de religión judía que están viviendo en Israel ya hace muchos años y que son guías, por lo tanto uno lo entiende perfectamente. Me acuerdo una vez también un chileno, o sea que estamos... Bueno, este es uno de los lugares más imponentes porque imagínense el Museo del Holocausto, ¿no? Para los judíos lo que es para todo el mundo, para toda la humanidad, pero en particular para el que lo sufrió más, que fue el pueblo judío, sin duda es importante. Pero lo interesante, además de saber de la historia, etcétera, y de que hay que vivirlo porque no hay que olvidarlo, no sé si, creo que yo les he contado que hice en el año 96, 97 un seminario especialmente y fui a los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau junto con la gente de la Universidad de Dresden en Alemania. O sea, lo viví con alemanes, que fue una cosa muy interesante. Por eso después fui uno de los pocos no judíos en dar charlas en la Beneverit. Sobre este tema me refiero, ¿no? Bueno, miren el mercado, bueno, acá almendras, nueces, alpiste, por supuesto, todo lo que son los dátiles, damascos, son fantásticos. Este es un lugar increíble, Masada. A veces siento que la gente dice donde se suicidaron los judíos para no caer en manos de los romanos. No. La religión judía prohíbe, y aquellos que la siguen, prohíbe el suicidio. Por lo tanto, se tuvieron que matar unos a otros. Sí se mataron, no querían vivir bajo los romanos, pero sin embargo no se suicidaron para no quebrar esa ley santa para ellos. Las imágenes desde Masada son impresionantes. O sea, le agregamos a la parte histórica todo lo que es las vistas que tiene, incluso vemos atrás ya al Mar Muerto, ¿no? Donde se sube en teleférico. Hemos visto películas también con las catapultas que se tiraban para tratar de destruir a Masada durante el sitio que llevó a esto que fue increíble. El Mar Muerto es lo que les decía, el lugar más bajo del planeta, donde está sobre el nivel del mar, ¿no? 400 y pico de metros bajo el nivel del mar. Y la salinidad es tan grande que hace que uno pueda flotar sin problema. Es más, uno tiene que tener cuidado y tratar de que no le entre agua a los ojos, es el único todo. Y acá vemos alguien que ya se había puesto el barro, porque el barro tiene propiedades esfoliantes, ni que hablar, pero además también propiedades medicinales, por las características de los minerales del propio lugar.
Mar Muerto, ¿por qué? Bueno, porque no vive ningún ser vivo, no hay ningún pez que viva en estas condiciones. Y ahí no está sobre ninguna colchoneta ni nada, es simplemente que está flotando leyendo el libro. Ahí embarrándose, como les decía. Realmente es una experiencia muy linda. Nosotros los hemos hecho varias veces también del lado jordano. En ese sentido la experiencia es muy similar. Acá estamos viendo otras ruinas que hablan de distintas épocas, en este caso ruinas romanas. Es la región norte donde vamos a ir al lago de Tiberiades, donde vamos a ver la antigua Cesarea, donde además vamos a disfrutar Haifa y Yafo, también el antiguo puerto y también el barrio antiguo de la moderna Tel Aviv, ¿no? Esto es de la época romana, son anfiteatros, es la zona de Cesarea. Este es un acueducto, un teatro nuevamente, un anfiteatro. Mira, el acueducto pasaba al lado del mar, hermoso realmente. Y realmente tiene una diversidad tan grande. Israel, por ejemplo, estos son mosaicos de la época bizantina, que también supo dominar Jerusalén. Cuando pierde Bizancio, es precisamente cuando pierde en contra de los musulmanes. Y por eso, tiempo después, desde el occidente, comienzan las cruzadas, y como conté el otro día, en Etiopía, al no poder venir acá, armaron las famosas iglesias excavadas en la Libela. Todo eso se debió a que esta zona se fue del Imperio Bizantino, de los cristianos ortodoxos, de lo que era la Segunda Roma, a manos de los musulmanes. Bueno, Nazaret, muy importante, los lugares santos para todos los cristianos, no solamente los católicos. Lo reitero mucho eso porque a veces nosotros no tenemos tanto llegada con eso, pero sabemos que griegos, armenios, rusos, etcétera, también tienen sus iglesias y sus lugares santos aquí en este lugar. Esta sí es una iglesia católica. Y estos son los jardines especiales que están en Haifa, que van cayendo en terraza hacia el mar Mediterráneo. Y el antiguo puerto de la ciudad de Tel Aviv. Claro, todo esto además lo hacemos sin necesidad de estar cambiando mucho de hotel ni nada, porque todas las distancias son muy, muy cortas. Esa es otra cosa fantástica y además tiene unas autopistas y todo que se crearon que son fabulosas, por lo tanto la infraestructura de Israel, como comentaba anteriormente, país de primer mundo total, admirable en todo sentido. Una de las cosas que uno siempre comenta, bueno, dice, no, porque tuvieron la gran ayuda de Estados Unidos y el armamento, además de eso, además fueron el mejor servicio de inteligencia del planeta, es el Mossad, eso es opinión mía de Gonzalo Moreira, que fue una de las cosas que le permitió poder ganarle en sus primeros años, sin tanta ayuda del exterior, por ejemplo, a todos los países árabes que no estaban con buen control, pero además con el hecho de que el Mossad hizo un trabajo impresionante y en ese sentido, ¿no? La inteligencia judía que se empieza a idear antes de la Segunda Guerra Mundial, pero después del genocidio, obviamente es imperativo para ellos trabajar en ese sentido. Miren las grúas de los puertos, etcétera, son fotos por esto que decía, la costa es muy baja, pero luego tiene una cierta altura, entonces de muchos lugares se pueden ver acá una vista nocturna de este paseo famoso en Israel. Tel Aviv tiene playas muy lindas, hay mucha gente que va a veranear a estos lugares. No es un lugar económico en ese sentido. Israel es la única parte negativa que podríamos llamarlo, pero bueno, realmente vale la pena. Y con esto estoy culminando lo que es la charla del día de hoy. Pero me quedo acá, primero antes me quedo a las órdenes para lo que quieran mandarme chats para hacerme algunas preguntas acerca de esto. Y les comento que el jueves va a haber una charla que a mí me gusta muchísimo, que la doy desde antes de trabajar en el turismo, cuando daba charlas de geopolítica, sobre el desmembramiento de la península balcánica, en particular de la ex Yugoslavia. Así que eso va a ser el jueves a las 4 de la tarde. Y la semana que viene seguiremos con Australia y con trenes, destinos fabulosos de los trenes. Así que ahora quedo para unos minutos para el que quiera consultarme algo, a ver si tengo alguna pregunta.
Me preguntan por Alejandría. Sí, nosotros lo sacamos del itinerario en los últimos años Alejandría porque realmente es una ciudad muy importante desde el punto de vista de su población, pero que carece de grandes cosas interesantes para ver, porque la biblioteca es moderna, la antigua biblioteca de Alejandría fue totalmente quemada, los vestigios que creen que era la biblioteca son prácticamente muy pobres, esas ruinas, por lo tanto es muy largo el ida y vuelta como para quedarse en Alejandría. No es tan recomendable. Me están preguntando por duración. El de Egipto aproximadamente dura 2 semanas y un poco más de una semana. O sea, entre Egipto e Israel son 3 semanas de viaje, aproximadamente, pero Israel son 8 días. Bueno, hay alguno que les gustó la charla y que me están agradeciendo, pero también por haber alguna otra pregunta. Agradezco la concurrencia, que sé que fue muy importante. Me pregunta por Petra. Petra está en Jordania, se puede hacer también desde Israel, o si no quieren hacer Israel-Jordania. Nosotros hace muchos años que vamos a Petra, más de 10 veces habremos ido, me refiero cuando digo habremos ido con grupos, ¿no? Después las nuestras personales, pero con grupo, y se puede ir o desde Israel, y necesitamos 3 días, 2 noches para visitar bien Petra, o se puede hacer o hacer más cosas en Jordania, y yo Jordania mínimo para hacerla completa se necesita 6, 7 días, porque vamos a suponer que va a Israel también, bueno, la parte del Mar Muerto no es necesario porque es lo mismo de cualquier lado, y el desierto del Wadi Rum es muy interesante, donde pasaron los acontecimientos de Lorenz de Arabia. El balneario de Aqaba no es nada del otro mundo, pero está bueno. Y en el caso de los castillos, de los templarios y toda la ruta del rey Hussein, vale mucho la pena. Pues me están llegando al celular también algunos mensajes, pero esos son para felicitarme, así que muchas gracias. Si a Abu Simbel se llega navegando en nuestro itinerario, sí, también se puede llegar por un convoy, y también se puede llegar, o sea, con buses, ¿no? O también se puede llegar por avión. Y quedarse, alojarse si uno desea, pero en el barco es todo. Preguntan si Israel es caro. Sí, Israel es mucho más caro que Egipto, 3 o 4 o 5 veces más caro que Egipto. Egipto también es barato, ¿no? O sea que en ese sentido. Sí, algunos de los que me escucharon ya han ido a Egipto conmigo. A ver, déjame ver, ¿dónde puede uno ver sus charlas nuevamente? Bueno, estamos trabajando, eso quiero contarles, estamos trabajando para subir estas charlas a nuestro canal de YouTube. Entonces estamos coordinando, lo vamos a tratar de hacer esta semana, vamos a intentar subir la charla del Sultanato de Zanzíbar, y si tenemos éxito subiremos esta misma y todas las demás a nuestro canal de YouTube, que se busca por Batista Viajes, pero todavía no están subidas. Yo voy a avisar por este medio, muy, muy importante, si alguna persona que está hoy en día conectada, pero que no recibió el mail nuestro, a veces pasa que lo puede haber recibido al spam, pero si no también puede pasar que no esté. Entonces, por favor, avísennos para así nosotros ponerla en esa base de datos para que les llegue el mail y puedan entrar a todas las charlas que le estamos diciendo. Bueno, tengo como 10, 12 mensajes acá. Si incluimos el barrio copto, me preguntan. Sí, por supuesto, visitamos el barrio copto, donde los cristianos estuvieron mucho antes que los musulmanes, como sabemos. El barrio copto se visita, e incluso se visita una sinagoga, que también está pegada en el antiguo barrio copto. Muy lindo, muy interesante. No mostré fotos de ahí, pero sí que vamos. Y está incluido en nuestro itinerario. ¿Cómo se llama el crucero con nombre alemán? Omar el Khayyam. Omar el Khayyam es el nombre del barco. La compañía es Steigenberger. Obviamente que nosotros podemos armar el viaje no solamente a través del viaje grupal, también lo pueden hacer en forma individual, como lo hacemos todo el tiempo, con diferentes tiempos, si no tienen tanto tiempo como le dedicamos nosotros, pero sí con el asesoramiento de qué conviene y qué no conviene en caso de querer sacar alguna cosa.
Bueno, creo que por acá lo terminamos. Les agradezco toda la compañía a través de este medio nuevo que estamos imponiendo. Y el jueves que viene, una charla cultural, no de viaje, que es sobre el desmembramiento de la ex Yugoslavia. Cariños para todos. Chau, chau.